Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan a través del Zoom y otras plataformas. En nombre de la Junta Directiva del Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá, les doy la más cordial de las bienvenidas. Mi nombre es Tamara Martínez y esta es la primera actividad que organizamos desde el Colegio de Sociología en este año 2025 y que se ha denominado Trump, amenazas a la soberanía y criminalización de la protesta social. Anotaciones desde las ciencias sociales para entender el contexto actual. Y para desarrollar la misma, contamos con un panel de personas conocedoras de estas temáticas que nos planteamos poder abordar por su importancia y relevancia precisamente en el contexto que nos ocupa como nación, como país. Para ello se los presento enseguida. Tenemos a Ramón Benjamín, quien es egresado de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá en el 2014, con diplomado superior en metodología de la investigación en ciencias sociales de Flaxo Panamá 2016, especialización y curso internacional en epistemologías del sur del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales en 2021 y maestría en estudios culturales latinoamericanos de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, 2023. Se desempeña como investigador del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral. También contamos con Ileana Corea García, quien es egresada de la Universidad de Panamá de las licenciaturas en Banca, Finanzas y Economía. También es magíster en Ciencias Sociales y especialista en Docencia Superior. Es voluntaria de la Rebelión Científica Ya es Ya de Panamá, colectivo ambientalista. También nos acompaña Olmedo Beluche, quien es doctor en Humanidades y Ciencias Sociales, con énfasis en Sociología por la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá, maestría en Estudios Políticos por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y licenciatura en Sociología. Es profesor titular tiempo completo del Departamento de Sociología y director del Centro de Investigación de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá. La encargada de moderar la sesión es la licenciada Jennifer Delgado, quien es socióloga con formación en derechos humanos, prevención de la violencia de género y es especialista en docencia superior. También es miembro del Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá. Jennifer, te doy entonces la palabra para que inicies con la moderación de este panel. Buenas tardes. Vale, muchísimas gracias, Tamara. Y bueno, a las y los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, desde el colegio, como mencionaba Tamara, hemos considerado importante realizar este espacio, propiciar un espacio de reflexión entre distintas especialistas que están desde la academia, pero también desde el activismo, la movilización social, porque consideramos muy valioso que tengamos algún espacio para tomar un alto entre todo lo que está ocurriendo, reflexionar, tener algunas orientaciones también para prepararnos para seguir, continuar accionando al respecto, ¿no? En ese sentido, bueno, la invitación es que en el orden que les presentó Tamara, Ramón Benjamín, Ileana Corea y Olmedo Beluche nos puedan como hablar desde los estudios, el análisis que han realizado y también desde la incidencia política, cómo nos brinden algunas claves para entender el contexto actual. Para eso vamos a tener quizás 15 minutos. Yo les voy a quizás alzar la manito cuando ya hayan culminado y la idea es que luego sea un espacio de intercambio entre las personas que asistan. Vamos a estar recibiendo sus comentarios, observaciones o preguntas por parte en el chat del grupo y también dependiendo de cómo vamos los tiempos, quizás algunas intervenciones. Entonces, de esa manera, nuevamente, muchísimas gracias a las y los panelistas e igualmente a las personas que nos acompañan por tomarse un tiempo para este espacio, este conversatorio. Ramón, doctor Ramón Benjamín, el auditorio es suyo. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Espero que la voz me acompañe. Aprovechando que soy el primero, voy a compartir, además de la posición personal, pues,
un breve esquema de los hechos que nos tienen hablando sobre este tema hoy, aparte de algunas valoraciones propias. Quiero aclarar que esta intervención la hago simplemente como un panameño que recuerda todavía la zona del canal, la crisis de finales de la década de los 80, la invasión del 20 de diciembre que, por lo menos en mi caso, divide mi vida en dos, eh, toda la década de los 90, la reversión, la lucha contra el CMA, también el interés que hubo de gran parte de la población de priorizar la deuda social sobre la expansión del modelo transitista que estuvo en la lucha, por ejemplo, de la Coordinadora Campesina contra los embalses y luego contra la ampliación, además de quien ha vivido ya 25 años de administración panameña del Canal de Panamá. Los hechos que nos tienen hablando hoy, el episodio más reciente, aunque evidentemente tiene una continuidad hacia atrás, inicia en el 21 de diciembre cuando el presidente todavía electo, Donald Trump de Estados Unidos, en la red social de la cual él forma parte como personaje principal, señala que el Canal de Panamá es un activo nacional vital para Estados Unidos por su papel crítico en la economía y la seguridad nacional de ese país, crucial para el comercio y el ejército de ese país. El argumento que él sostiene es que fue construido a un costo enorme de vidas y recursos, que Carter, el presidente Carter, lo entrega para que Panamá lo administre, no para que China lo administre, y tampoco para que Panamá cobre a Estados Unidos, su ejército y corporaciones precios y tarifas exorbitantes, lo que califica como un trato injusto y desconsiderado frente a una supuesta extraordinaria generosidad de Estados Unidos. En conclusión, en ese mensaje lo que dice es que no permitirá que caiga en manos equivocadas y que exigirán que sea devuelto en su totalidad y sin objeciones, ordenando a las autoridades panameñas que actúen de acuerdo a esa advertencia. Aquí ya vemos el primer inventario de mentiras, porque no puede tener otro calificativo. Sobre el costo económico, evidentemente Estados Unidos habrá aportado capital y técnica, sin embargo, no lo hacen por amor a la humanidad. Lo hicieron precisamente en la expansión de su país y su economía y el retorno a la economía estadounidense y al papel de Estados Unidos como hegemón a nivel mundial sobrepasa grandemente cualquier costo económico que haya podido tener la construcción del Canal de Panamá. En cuanto al costo humano, si en el Canal de Panamá hubiesen fallecido 38.000 estadounidenses, eso hubiese sido equivalente a más del 80% de toda la fuerza de trabajo que participó en la construcción del Canal de Panamá. No hubo 38.000 estadounidenses en ni siquiera sumando los 10 años de construcción del Canal de Panamá. De hecho, la mayor parte de los trabajadores, todos lo sabemos, son afroantillanos que no solamente fueron maltratados en Panamá, sino que hubiesen sido maltratados y seguirían siendo maltratados en el día de hoy en los Estados Unidos de América, hubiesen sido maltratados en ese momento. Lo del control chino sobre el canal de Panamá es falso, se pueden tener cualquier tipo de observaciones al respecto, sin embargo, el canal de Panamá no se controla a partir de dos puertos, de hecho, es el Canal de Panamá quien administra y quien controla el tránsito y la entrada y la salida de los dos puertos que están en discusión. Y sobre las tarifas tampoco tiene ningún sentido. La fijación de las tarifas, quizás en contra de los intereses del país, se fija entre distintos actores y responde a categorías uniformes, de acuerdo al tamaño del buque, a las esclusas y los servicios que van a utilizar, a la capacidad del buque, según la unidad de cobro. Dependiendo de a qué se dedique el buque. Luego entra en escena Marco Rubio, en lo que se podría calificar como intervenciones del imperio frente al espejo, cuando a mediados de enero insiste en el control chino en ambos lados del canal, sosteniendo que si los chinos ordenasen a esas compañías bloquear el canal, lo harían en caso de que haya un conflicto, es decir, esa mentalidad de estar en permanente conflicto de los Estados Unidos de América desde su creación hasta el día de hoy, la proyectan en otros países que en ningún momento han representado ninguna hostilidad hacia el canal ni hacia Panamá. Consideran que China es el adversario más
poderoso y peligroso de todos los enfrentados por Estados Unidos, volviendo al discurso de la Guerra Fría cuando señala que tiene elementos que ni siquiera la Unión Soviética tuvo, que estamos viviendo a mediados del siglo XX para estas personas todavía, y sostiene que China se ha convertido en una superpotencia en base a mentir, engañar, hackear y robar, eh, con alguien que precisamente está mintiendo y alguien que precisamente está intentando robar más de lo que ya se ha robado. Luego viene el día de la toma de posesión. Recordemos que en un principio el gobierno de Panamá dijo que no iba a responder en tanto el gobierno de Trump no asumiera. La respuesta es que el día de la toma de posesión lo que dice Trump es que lo vamos a recuperar. Y la respuesta es rechazar las declaraciones, reiterando la propiedad de la administración panameña, el respeto a la neutralidad, negando la interferencia china, entre otros elementos. A lo largo de toda esta discusión hay un elemento que a mí me parece sí es importante, pero tampoco es central, y es la discusión acerca del tratado neutralidad y la enmienda de Conchini. No voy a decir que no es importante, evidentemente nos ponen debajo, como se dice, del paraguas del Pentágono, y puede ser un instrumento de intervención. Sin embargo, los imperios no tienen ningún problema, no tienen ninguna necesidad de actuar justificando legalmente sus acciones, y todos sabemos en innumerables ocasiones a lo largo del siglo XX y el siglo que estamos viviendo de las numerosas operaciones de falsa bandera que los Estados Unidos de América han realizado para justificar sus intervenciones allí donde quieran intervenir. Ahora, a mí como panameño lo que más me preocupa son algunos elementos. Yo pienso que uno puede esperar cualquiera de estas actitudes por parte del gobierno de los Estados Unidos de América. Sin embargo, lo que no puede hacer es poner la soberanía en bandeja de plata. Y cuando tú empiezas, por ejemplo, en septiembre de 2024, vas a la ONU y dices que en Panamá hoy está la nueva frontera de los Estados Unidos, porque por el Darién pasan migrantes. Cuando eso lo reiteras en enero de 2025, ya en toda esta discusión, como lo he dicho, Abrosita, en otras oportunidades, la frontera de Estados Unidos no está en Texas, sino que está en las Aguas Blancas de Darién, Panamá. Facilitas que, por ejemplo, Marco Rubio el 3 de febrero diga que nuestra frontera no empieza con Texas y México, empieza mucho antes. Y como si el imperio necesitara que tú le pusieras de bandeja de plata el territorio eh, del país el cual representas, ya lo estás haciendo con este tipo de declaraciones. Y eso lo vemos al final concretado en esta ampliación del memorándum de entendimiento en el cual Darién, parte del Darién se puede convertir en un centro de repatriación hacia Sudamérica. Al fin y al cabo, para empezar, es ofrecer el territorio de Panamá como si fuese parte de los Estados Unidos de América, como si fuese realmente la frontera de los Estados Unidos. A partir de ofrecer, pues no les quedará más que seguir pidiendo. También me preocupa la política exterior de Panamá. Ante las amenazas de Trump, a mí me llamó mucho la atención que la primera respuesta fuera anunciar la contratación de una firma de cabilderos casualmente vinculadas al Partido Republicano y casualmente vinculados a posiciones con personajes que reclaman eh, el Canal de Panamá. Eso en enero de 2025. Es decir, ¿para qué tenemos una cancillería así y todo un sistema de relaciones exteriores? Y la respuesta cuando nos amenazan va a ser contratar cabilderos estadounidenses para que nos defiendan de los Estados Unidos. Luego, esto se ve en la relación con China, cuando se hace declaraciones tan irresponsables como que tenemos una relación en la que ni los chinos saben qué hacer con nosotros, ni nosotros con los chinos. Es decir, una declaración de este tono de la primera autoridad del país, pues, aparte de ser una irresponsabilidad, deja mucho que desear sobre, bueno, cuál es el sentido de la política que están tomando en las relaciones exteriores.
Y esto al final se concreta con que no importa en qué momento se tomó la decisión de salirse de la iniciativa de la Ruta de la Seda, lo concreto es que la no renovación o cancelación se ofrece, se ofrenda luego de la visita de Marco Rubio. Esa ofrenda es por lo menos llamativa, independientemente del momento en que se haya podido tomar la decisión. Y finalmente me llama la atención la arrogancia de Panamá cuando dice no necesitar compañeros de viaje. Esa es una expresión actualizada de esta visión de los panameños como que somos algo especial, que no somos ni Centroamérica, no somos Sudamérica, no somos el Caribe, no somos el sur global, somos Panamá y una relación especial con el norte, a pesar de que estamos viendo cuál es el significado para el norte de esta relación especial. Para finalizar, considero que esta actual coyuntura, y disculpen la voz, añade una capa más al problema no solo de la soberanía, que ya es evidente, sino al problema de la democracia en Panamá. Ambos conceptos están íntimamente relacionados. Si la democracia supone la capacidad de una comunidad política para autogobernarse, el obstáculo a ese ejercicio no puede ser solamente la captura del poder a lo interno, sino la intervención de los factores externos. Y de eso sabemos mucho en Panamá con todo el siglo XX. En ese sentido, aunque es legítimo considerar que la forma de resolución a los problemas de la democracia y la soberanía que se realizaron en Panamá durante la década de los 90 son absolutamente imperfectas, tanto por su origen en una intervención militar extranjera, como por su énfasis en la existencia de algunos partidos políticos, en la realización de elecciones y en la alternancia alternativa en la función en la alternancia sin alternativas en la función de gobierno. También por la vigencia de un tratado de neutralidad que, sometido a esas interpretaciones que el poder hace el derecho, facilita darle un barniz de legalidad a la razón imperial, como si la razón imperial necesitara del derecho para actuar. El momento actual nos devuelve a condiciones no solamente propias de los primeros años de la posinvasión, sino a condiciones propias de la primera mitad del siglo XX. Si aquello que se presentó como recuperación de la democracia en la década de los 90, frente al final de la dictadura militar, generaba una expectativa de autogobierno que debía consolidarse con la salida al factor externo en diciembre del 99, lo cual es presentado como la recuperación de la soberanía. El problema es que ya durante toda la década de los 90, y a pesar de las resistencias populares, esa expectativa de autogobierno como expresión de democracia y soberanía colapsó de la mano de, perdón, élites políticas que impulsaron en el nombre de ambos conceptos, soberanía y democracia, una agenda definida por el orden, entre comillas, que impone el mundo, por la realidad del mundo o por las necesidades del mercado. Es decir, frente al capital, ni democracia ni soberanía. Esa situación, vivida y conocida por nosotros en los últimos 35 años, hoy se deteriora aún más. Con la emergencia de una cara del imperialismo quizás no más agresiva, pero sí desprovista de los maquillajes que brinda el Partido Demócrata o incluso una versión tradicional del Partido Republicano. En un proceso de cambio que estamos viviendo ya no hacia la consolidación de una potencia hegemónica como fue en el siglo XX, sino hacia la multipolaridad, es decir, la decadencia del imperio al cual hemos estado demasiado vinculados y cuya violencia de nuevo pegará sobre todo sobre los más pequeños, entre ellos nosotros. Es realmente avergonzante ver la expresión de la nación colonial de América Latina como el patio trasero y de vernos envueltos en esta consecuencias de una política estadounidense en el cual también su población, como el resto del planeta, está capturada por un orden neoliberal que
ha sido incapaz en la economía más potente del mundo de atender los problemas de su población, y por el contrario se dedica a financiar corporaciones y guerras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ramón, bueno, por todo, brindarnos como la introducción a todo el contexto, pero también como esas primeras luces para entender eh, a dónde la situación actual, a dónde nos está regresando, ¿no? Como colegio, en el marco de toda la situación que se agravaba con la criminalización de la protesta social, sacamos un comunicado que parte de lo que señalaba era justamente lo que indicas, ¿no? De el interés en tan solo 11 días, decíamos hace una semana, de volver a subordinar a los países, a los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Y entonces, ¿qué hacer frente a esta situación? En ese contexto, bueno, muchísimas gracias. Vamos a luego retomar algunos puntos. Quisiera dar paso a Iliana, que también como científica social, pero adicional, también desde el activismo han estado acompañando a estudiantes y hemos visto en estas últimas semanas una situación de persecución de los estudiantes, represión. Entonces también como que nos compartas desde tu visión el análisis que has realizado desde estos espacios y también las experiencias, todo lo que está ocurriendo con los grupos estudiantiles en la Universidad de Panamá. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. En verdad que todo espacio donde se pueda participar para denunciar lo que está ocurriendo en la actualidad con no solamente estudiantes, sino con dirigentes y líderes sociales, es importante para nosotros y nosotras como organización. Lo primero es entender que nosotros hemos planteado lo siguiente: la postura de Trump no es una postura antojadiza o accidentada. Así como ha mencionado Ramón anteriormente, estamos hablando de una estrategia de política exterior que busca priorizar el unilateralismo y la presión sobre el multilateralismo al cual el mundo de manera inminente está dando la vuelta. Inclusive es algún nivel de violencia o de arreciar las presiones hacia la cooperación entre países del mundo. Nos parece que pues definitivamente las implicaciones que tiene esta postura del actual presidente de Estados Unidos son implicaciones sumamente profundas, no solamente para Panamá, sino para nuestra región, la región de Latinoamérica. En ese aspecto, digamos que refleja definitivamente lo que podría ser en este inicio, quizás, las prácticas comunes dentro de todo el mandato de Trump, un estilo de hacer política exterior alejada de esos principios que entendíamos como tradicionales o principios básicos de la diplomacia, ¿no? Donde debería imperar el diálogo, el respeto, la incorporación dentro de las negociaciones o tener en consideración pues la soberanía de cada uno de los estados nacionales. Ese enfoque unilateral que está llevando adelante el presidente Trump, el presidente de Estados Unidos, eh, a través de, digamos, ese enfoque unilateral es lo que estamos presenciando a la fecha de hoy. La búsqueda de la imposición de la voluntad de una potencia en donde a través de la presión o las amenazas pueden darse, como se está viviendo, normas del derecho internacional que están siendo violadas. Por supuesto, también los principios de lo que es la igualdad entre las naciones. En el caso de nuestro país, diríamos, venimos de una historia profundamente marcada con la intervención extranjera, ¿no? Desde la construcción del canal y algunos momentos en las historias anteriores, por parte de Estados Unidos específicamente, ¿no? Por lo que nosotros podemos deducir e identificarnos que esto es una reminiscencia de esas prácticas neocoloniales que fueron ya practicadas y las cuales tenemos una vasta experiencia. Somos un país que históricamente ha tenido que fajarse en las calles, ha tenido que fajarse desde cada uno de los espacios posibles para proteger y reafirmar el hecho de que somos un país soberano, especialmente en torno a todas las luchas que se han dado para la recuperación del canal en 1999, luego de décadas y décadas de administración estadounidense.
En el caso de estas declaraciones que son reafirmantes una sobre otra a través del uso de la mentira como un bastión o como una bandera importante para las justificaciones de las acciones de Donald Trump, lo que podemos de alguna manera identificar es que estamos viviendo precisamente ese mundo en donde una mentira es combatida con otra mentira y al final el pueblo panameño, sus organizaciones, la ciudadanía no entiende o no sabe a quién creer. Y esto puede darnos paso a generar una crítica importante de cómo llevar el tema de la comunicación, cómo se está llevando el tema de la comunicación, no solamente por parte del Estado panameño a través de la administración de José Raúl Mulino, sino de una postura ideológica por parte de un grupo predominante en Estados Unidos que hoy por hoy están comandando toda esta irrupción alrededor del mundo, pero específicamente en Latinoamérica. Estas declaraciones, por supuesto, como lo he reafirmado, no están ocurriendo en el vacío, están ocurriendo en un contexto regional donde Estados Unidos está buscando cómo reafirmar la influencia en nuestra América, en nuestro continente. Y ese efecto que puede generar de forma adversa, en lugar de fortalecer esta posición de Estados Unidos frente al mundo, es garantizar y generar espacios de confluencia entre los países de nuestra América para poder fortalecer una posición contra estas políticas de Estado que está generando el actual presidente de Estados Unidos y realizar alianzas estratégicas de todo orden con otros países del mundo. Creo que eso es imperante, es importante que lo podamos analizar. Quizás lo que no puede ser o podamos ver como algo irreal es que este gobierno lo pueda asumir como una tarea importante, estratégica, táctica a la fecha. Eso sí creo que nos queda totalmente, digamos que en el vacío. No entendemos que en la actualidad el gobierno pueda tener esa firmeza de generar lazos con otros países del mundo, puesto que está demostrando hacer totalmente lo contrario para poder agradar y tener, digamos, un vínculo permanente con este gobierno, así como otros anteriores, como lo han hecho los otros gobiernos con Estados Unidos. El estilo que conocemos o sabemos de Donald Trump en la fecha está rodeado y caracterizado por un discurso populista, con un exacerbamiento nacionalista increíble, que casualmente ayer en la visita de Atilio Borón y de Ignacio Ramonet discutíamos si pudiésemos desde las ciencias sociales buscar un concepto que explique esta nueva tendencia de lo que ya conocíamos o sabemos que es el fascismo. Sin embargo, esa intencionalidad que hay detrás de cada palabra de Donald Trump es buscar a través de un discurso fuerte, confrontativo, simpatizar o apelar a la base electoral que lo llevó hoy al poder, a ganar más simpatía y respaldo, a pesar de que me parece a mí, parte de la población estadounidense y del mundo están viendo de manera muy cautelosa y de manera muy despectiva estos avances y la violencia que está generando por cualquiera de las vías en estos momentos. Digamos que al final nuestro país es un actor clave en la pieza geopolítica de América Latina, no solamente por la posición geográfica y contar con el canal de Panamá, sino también por depender o dependiendo de estas condiciones, ser la posición geográfica que genera esa ruta vital para el comercio global. Entonces, esa tensión obviamente está explicada en la cual hay un nivel de decadencia frente a la hegemonía que Estados Unidos pudo haber tenido en la década o en los siglos pasados y que en la actualidad no se está apreciando de la misma manera. Un tanto para ya ir quizás basándome en lo que está sucediendo en la actualidad con los jóvenes y estudiantes, podría decir que en verdad el despliegue que ha pasado desde el aparato de seguridad del Estado panameño ha sido sumamente impresionante. En conversaciones hace un par de días atrás con algunos profesores que vienen de la militancia del movimiento estudiantil y que vienen de la militancia de las organizaciones del movimiento social y popular, hablábamos que no es algo casual, no es algo coincidental el hecho de que para generar todo un proceso administrativo y penal hacia estudiantes y dirigentes del movimiento social se haya colocado el nombre de una operación. Estamos hablando de la incursión a caracterizar organizaciones del movimiento social y popular como una banda de crimen organizado, como un grupo de crimen organizado.
Es decir, que el nombre de Operación Ratón, por ejemplo, debe darnos para pensar muchísimo porque tratas de avanzar con el nombre de una operación para hacer allanamientos simultáneos en 7 casas a la vez, dentro de ellas muchas estudiantes mujeres con presencia de las madres que estaban para salir al trabajo o estaban dentro de sus digamos, actividades cotidianas. Entonces, ya digamos que esa postura de colocar el nombre de una operación ya nos debe decir un tanto por dónde va esta imagen que pretende dar el gobierno a través de los aparatos represivos o de seguridad hacia el resto de los movimientos sociales. De allí, digamos que a la fecha hay una postura de persecución. De hecho, hoy me tocó a mí acercarme a la Universidad de Panamá y dentro de ese recorrido tenía a 2 personas detrás de mí. Es decir, hay una persecución sistemática contra aquellos que puedan reconocer dirigentes estudiantiles, dirigentes sociales. Hay un seguimiento, hay un aproximamiento, tomas de fotografía, cosas que nos pueden o nos deben llevar a reflexionar quizás no tanto al apego de la experiencia, porque no estoy apegada a la experiencia de lo que sucedió durante las dictaduras en este país, pero a quienes tengan un poco más de experiencia, decía este profesor, esas son prácticas que se generaban desde el G2. Voy a narrar un tanto las experiencias, creo yo que no hay quizás una mejor manera de poder ser fiel a lo que está pasando que narrar las experiencias de algunos compañeros y compañeras. En el caso de la estudiante María Laura Donadío, se asistió a su casa para realizar un allanamiento en el cual se destruyó prácticamente toda la conformación de las libreros o bibliotecas que existía dentro de la misma. Aparte de eso, hubo una fuerte contingencia de los aparatos de seguridad en el mismo, grandes unidades, o sea, un gran número de unidades policiales dentro de la casa. El padre de ella no se encontraba, pero sí la madre, y gran parte de su estantería fue destruida. Algunas de esas fotos todavía no me han llegado, pero espero poder acceder a ellas para proceder de las maneras, así sea a través de la denuncia pública, todo lo que se ha hecho a través de estos allanamientos. En el caso de Omar Concepción, que no es estudiante, pertenece al movimiento social o milita dentro del movimiento social, eh, eh, a su casa se aproximó el propio director de la Policía Nacional junto a unos 5 o 6 comisionados más de 50 unidades policiales. A la fecha manejamos información que durante todas las noches, todos los días, después de las requisas de los allanamientos, permanece un dron sobre su hogar y el de su familia, ¿no? De sus vecinos, de los familiares que viven alrededor. En el caso que nos ha llamado también bastante la atención fue lo sucedido con la compañera con la compañera María Laura, que mencioné hace un rato atrás. Su madre se mantenía en la casa, se mantenía en el hogar para retirarse a sus labores. Su padre no estaba y fue obligada a bañarse delante de la fiscal para entonces apresurar el proceso del allanamiento. El papá se mantiene bastante consternado, es un profesional de derecho, también fue militante en su momento de la causa panameña por la retoma de nuestra soberanía, y reafirma que estas prácticas son prácticas que provienen del momento en el cual Panamá estaba pasando quizás por uno de esos estadios más oscuros dentro de la historia y el manejo del Estado, ¿no? A través de la dictadura impuesta, implantada. Eh, para el compañero Joyner, que también se mantiene, compañero Joyner, estudiante de la Universidad de Panamá, departamento, escuela de filosofía, fue allanada su casa sin ningún tipo de orden, su mamá fue obligada a firmar papeles que desconocía, que no pudo leer, y toda esta trama que suena difícil, que es problemática, sigue agudizándose cada vez que la policía no declina la postura a tratar a estos jóvenes y estudiantes como criminales, a tratar de vincular a nuestra organización, a tratar de vincular a las dirigencias estudiantiles, a grupos de crímenes organizados, a pesar de que durante el suceso que dio paso o dio pie o fue parte de la provocación de la Policía Nacional, inicia con la violencia física y verbal hacia una estudiante de esta universidad, la Facultad de Economía, que en estos momentos todavía presenta traumas físicos y por supuesto psicológicos por la exposición que se ha dado en los medios
en las redes sociales y en los medios de comunicación, y donde salen a resurgir todas estas posturas homofóbicas y misóginas que hemos estado viendo a través de todas estas denuncias que hemos estado logrando colocar a través de los medios alternativos, en este caso las redes sociales. Digamos que a la fecha es un momento difícil para nosotros y nosotras como organización, pero debe de serlo mucho más para la población panameña, para el pueblo, si podríamos enmarcarlo dentro de esta categoría. También debe de serlo para los movimientos sociales y populares. Este es un mensaje que se está enviando, en la cual primero ya han dicho no se va a permitir hacer ningún tipo de protesta o de obstaculizar ningún tipo de acceso de carretera o de calle, pero que al final responde a una operación llamada Paso Firme o operación de el tránsito firme, algo así como eso escuché decir al director de la policía hace un par de días atrás. Y sin duda alguna, pasar todo esto de manera, digamos que coincidental con lo que estamos viviendo como país, frente no solamente a las amenazas de Donald Trump, que ya parecieran no ser tan solo amenazas, sino estar en un momento en el cual estamos en la discusión en la Asamblea Nacional de las reformas a la Ley Integral de la Caja del Seguro Social, donde se pretende privatizar los fondos y aumentar aumentar la edad de jubilación. Digamos que debe darnos luces que a lo mejor, quizás dejarlo así como de manera dubitativa, esto corresponde a toda una trama que fue ideada desde la Policía Nacional en búsqueda de esa provocación. Yo, en lo personal, pues, estoy también dentro de las denuncias de la policía y de los oficios de la fiscalía. Sin embargo, me colocan dentro de la denuncia como alguien que puede tener información sobre lo sucedido. Fueron a mi casa, hicieron una individualización, disculpen. Esa individualización trae como resultado hablar, entrevistar a mis vecinos, preguntar si el lugar donde aparezco, registrada en el Tribunal Electoral y en Certracén, efectivamente es el lugar donde yo vivo, donde asisto diariamente. Sin embargo, no estoy dentro de las órdenes de captura, puesto que ese día yo asistí de manera, digamos, solidaria a acompañar la protesta que se estaba realizando en lo que fue en su momento el lugar donde me formé y del cual siento un gran apego y un gran respeto, y eso pues no debe dejar de ser así en ningún aspecto de mi vida ni ningún momento de mi vida. Afortunadamente digo yo que estuve presente, logré captar todos los videos de inicio a fin, todas las imágenes audiovisuales, lo que nos permitió de alguna manera contrarrestar la postura de la policía, que una vez más está llevando el caso como mejor pudiese parecerle, para lograr victimizar en estos momentos a alguien que fue sumamente violento, que ejerció abuso físico, psicológico contra una mujer estudiante de 20 años y que a la fecha desconocemos qué hará o qué puede hacer o si pasará algo con esta unidad dentro de lo que es la Dirección de Responsabilidad Policial. Se están llevando adelante las acciones, sin embargo, esto no debe permitirnos a nosotros y nosotras como organización a declinar en nuestra lucha. Estamos luchando no solamente por el hecho de que se respete la soberanía y la historia de nuestro país, sino a no quedar en un conflicto innecesario, no quedar en un conflicto que no es parte de una agenda de un pueblo pequeño, de un país pequeño. Ya libró grandes batallas en su momento y que esas batallas están repitiéndose cíclicamente al tener gobiernos apátridas, entreguistas, gobiernos que en su momento participaron de espacios en donde todavía quedan esas memorias de solicitar, pedir, llamar o gestionar directamente con el gobierno de Estados Unidos algún tipo de intervención, lo que luego acabó con la invasión de 1989. Por mi parte, nosotros seguimos en lucha, seguimos organizándonos, seguimos denunciando todo lo que está pasando y tratando que este momento tan difícil que está pasando en nuestra organización nos quede como lección, nos quede como esa peligrosa ventana que está siendo aperturada por parte de un gobierno de características totalitarias, entreguistas y que no tiene absolutamente nada que brindarle a este pueblo. Muchísimas gracias, Ileana, tanto por continuar, digamos, el análisis que Ramón estaba señalando, también como especialista en ciencias sociales, pero también aportar
digamos, el contexto que está ocurriendo en el contexto nacional frente a, en organizaciones o en personas, movimiento social que está de alguna manera exigiendo, demandando del Estado una postura diferente, un accionar diferente. Bueno, tuviste algunas claves, ¿no? Tanto de forma en materia de política exterior, pero también a nivel local. O sea, también me queda de qué manera podemos, desde los distintos espacios, aportar en hacer visible, transparentar lo que está ocurriendo, también ir en contra de una narrativa que está mintiendo, descalificando y en este caso criminalizando a dirigentes sociales, ¿no? Entonces ese es un reto también desde los distintos espacios. Me gustaría subrayarlo. Y bueno, quizás doy paso al profesor Olmedo, que bueno, que es estudioso del tema y también está vinculado desde distintas áreas para que también nos vaya aportando otros elementos para el conversatorio posterior. Bien, buenas noches. Gracias por la invitación. Debo empezar por decir que las dos intervenciones me han parecido excelentes y brillantes y aparte de la grabación que obviamente el colegio va a difundir, podríamos pedirle a los dos expositores que las escribieran para poder también dar una difusión escrita a sus testimonios que son muy importantes. Y en segundo lugar, quiero empezar por decir, expresar nuestra solidaridad como profesores universitarios, como profesionales de la sociología, como miembros del colegio y como militantes del Polo Ciudadano, con los estudiantes y el compañero Omar y el compañero Pedro Silva, que están siendo perseguidos por la Policía Nacional. Hay que exigir completa libertad para los compañeros que se levanten esas investigaciones y esas denuncias que se han querido implantar en la Fiscalía, por la Fiscalía Nacional. Desde ya cuenten con nuestro apoyo, nuestro respaldo en lo que haga falta. Estuvimos acompañando a Pedro y a Tamara ahí en los tribunales cuando se hicieron presentes y nos alegró mucho que por lo menos se logró una medida cautelar un poco libre, pero no nos gustó que de todas maneras se mantuvo la medida cautelar y se ha mantenido una apelación de la Fiscalía contra los compañeros y tienen una nueva cita el 12 de febrero a la cual tenemos que asistir y apoyarles para exigir completas libertades democráticas en este país, libertad de expresar nuestras opiniones. Yo, de lo dicho por los compañeros, quisiera agregar que tanto la actuación de Trump como la actuación del gobierno de Mulino están relacionadas, porque ambas expresan la crisis de un mundo capitalista que cada vez es más profunda. Ambas actuaciones responden a una crisis global del sistema capitalista mundial que se ha ido profundizando a lo largo del tiempo en la medida en que la humanidad no ha encontrado una salida a un sistema distinto frente a esta situación que hay. Entonces, hace 100 años, Rosa Luxemburgo nos decía socialismo o barbarie. Es decir, que si no superamos las contradicciones del sistema capitalista, sus contradicciones económicas, sociales, políticas, la humanidad puede desembocar hacia la barbarie. En ese momento, hace 100 años, la humanidad, o por lo menos Occidente, Europa y Estados Unidos, venía de 25, 30 años de gran crecimiento económico, lo que se llamó la Bella Época en Europa, la Belle Époque, de expansión capitalista en la que se repartieron el mundo, donde los ingleses se apoderaron de China, de la India, con los franceses se repartieron África, y Estados Unidos hizo lo propio en América, con la separación de Panamá de Colombia para construir el canal bajo su control, con la toma de Puerto Rico, de Cuba, de las Filipinas, para convertirse en una potencia mundial en ese momento. Y posteriormente vino la Primera Guerra Mundial con sus decenas de millones de muertos y la Segunda Guerra Mundial.
en una lucha de influencias de poder entre los intereses económicos de unos imperios contra otros, a ver quién controlaba los recursos naturales del mundo y quién controlaba los mercados del mundo. En cierta forma, pareciera que estamos volviendo hacia atrás. Bueno, ya se ha dicho, lo dijo el filósofo Hegel, la historia se repite en espiral, decía Arnulfo Arias, copiando a Hegel. Eh, Pareciera que hay una repetición de hechos similares, pareciera que el mundo está volviendo a una fase eh, parecida en muchos elementos a la década del 30, con políticos fascistas, con exacerbación de políticas nacionalistas, chauvinistas, racistas, que sirven para buscar víctimas o responsables o culpables de la crisis capitalistas en las víctimas, en otras víctimas del sistema, y no en la esencia del problema, que es el propio sistema capitalista y los grandes capitales. Pero siempre ellos buscan distraer, llamar la atención de unos oprimidos, decirle los otros oprimidos, en este caso Nomás una pedazo sobre el serían, canal, mira tú. serían los culpables de la situación en la que ellos están viviendo. Y esa es la política de Trump y de toda la extrema derecha europea, decirle que los migrantes serían los principales culpables. Ellos y la competencia con los productos chinos y las tarifas de impuestos que les ponen en otros lados. Esa es la respuesta del poder imperial norteamericano a la crisis de la decadencia de la que hablaba Benjamín hace un momento, en la que Estados Unidos, de hecho, empieza una fase de decadencia como la principal potencia mundial y empieza a encontrar otras potencias económicas que le compiten por los mercados del mundo, que le compiten por el desarrollo tecnológico y con mucho éxito, como el caso de China, los BRICS, etcétera, etcétera. Ese es el intento de respuesta de Trump. Estados Unidos tiene una doctrina de su política exterior desde 1823 que se llama la doctrina Monroe, que en Panamá la conocemos bien, es decir, América para los americanos, en el que los americanos son ellos y América somos nosotros. La idea es, en ese momento, 1823, era decirle a los europeos, no traten de volver a colonizar estos países que se acaban de independizar en Hispanoamérica, porque eso va a ser coto de nuestra influencia política y económica. Entonces acá ellos han mantenido esa doctrina en la relación con otros países latinoamericanos y la van actualizando según las coyunturas políticas en cada momento. En algún momento pusieron el famoso corolario Rutherford, creo que se llama, que es sobre la construcción de un canal por Centroamérica controlado por ellos. En algún momento hicieron la política del Gran Gajote, en otras la del Buen Vecino, en otro momento fue la doctrina de la seguridad nacional contra la supuesta influencia de la Unión Soviética, y todos los reclamos y las luchas de nuestros pueblos se pretendían reducir a una influencia de los comunistas soviéticos que querían llevarnos al imperio del mal en el continente. Y eso permitía justificar su apoyo a los gobiernos títeres que había en América Latina y a las dictaduras que hubo en América Latina. A todo lo cual Panamá no escapó. Como ya decíamos antes, en 1898 Estados Unidos se considera suficientemente fuerte para iniciar su expansión fuera de su área de influencia, le declara la guerra a España y le quita Cuba y Puerto Rico en el Caribe y Filipinas y Guam en Asia. Y ahí Estados Unidos se convierte en una potencia mundial. Y necesita entonces un canal para que sus fuerzas armadas, su armada naval, pueda vigilar sus intereses imperialistas en ambos océanos. Y 5 años después impone la separación de Panamá de Colombia para lograr la construcción del canal con su zona del canal bajo soberanía de los Estados Unidos,
como dijo Benjamín, trajeron fuerza de trabajo de las Antillas, pero los pusieron a trabajar en condiciones de discriminación racial, de apartheid, etcétera, etcétera. Y durante 70, 80 años en la historia de Panamá del siglo XX fue la lucha contra ese suceso de 1903, contra la imposición de ese tratado Heibuno-Varila y contra la zona del canal y la base militar. Entonces, contrario a lo que dijo Trump, Estados Unidos no nos regaló nada. Tuvimos que luchar por eliminar esa zona del canal, luchar por expulsar a las bases militares durante generaciones de panameños y panameñas, con su cantidad de víctimas, de mártires, en el que especialmente el 9 de enero fue nuestro principal día que cambió la historia, que obligó a Estados Unidos a sentarse en una mesa de negociación y posteriormente, en el 77, a firmar los tratados Torrijos-Carter. O sea, si hoy no existe zona del canal, si hoy con todo lo que queramos criticar de la forma como se administra y que de hecho criticamos la forma como se administra el canal y sus recursos, de todas maneras son panameños o entran al Estado panameño, con todo lo que se quiera decir de la forma como se ha privatizado las áreas revertidas y los puertos, de todas maneras los panameños y panameñas podemos entrar a un lugar donde cuando éramos niños no podíamos entrar. Por lo menos los que somos mayorcitos nos acordamos de la zona del canal y recordamos que eso era otro país con limitaciones para los nacionales. Y eso no existe gracias a la lucha popular del pueblo panameño. Entonces, hay que decir que si Donald Trump nos quiere retrotraer a 1903, tomando por la fuerza nuevamente el canal, entonces los panameños y panameñas volveremos, como lo hicimos en el siglo XX, a luchar contra esa presencia militar por todos los medios posibles, diplomáticos, políticos, etcétera, etcétera. Ahora, hay que decir que en la lucha por la soberanía no todos hemos luchado igual. En la lucha por la soberanía, la oligarquía panameña, los apellidos de las 12 familias, fueron cómplices desde 1903 en la traición de la soberanía nacional. Ellos avalaron el Tratado Heibuno-Varila. Ellos le entregaron la soberanía del país a los Estados Unidos y permitieron todos los abusos con casi ninguna protesta, porque ellos esperaban que a cambio de que se entregaban a los Estados Unidos iban a recibir algunas prebendas. No recibieron prebendas en el canal porque cuando se dieron cuenta Estados Unidos no permitía que Panamá vendiera ni chicheme dentro de la zona, pero sí les regalaron un país para que ellos se enriquecieran. Y a lo largo del tiempo, la lucha por la soberanía siempre la sostuvo el movimiento popular panameño, los sindicalistas, los estudiantes, los campesinos, el movimiento popular. La oligarquía panameña, la gran burguesía panameña que ha controlado económica y políticamente el país, siempre jugó a la traición, siempre jugó a simplemente reformas al Tratado de 1903 para que ellos les dejaran caer unas migajas más. Como en el Tratado del 36, que se llamó el Tratado de la Carne y la Cerveza, que mientras el pueblo luchó para que se cesara el artículo de la Constitución que le permitía a Estados Unidos intervenir como policías en Panamá, la burguesía panameña se centró en poder vender cerveza y carne dentro de la zona del canal. Y los burgueses panameños, las familias que controlaron esos negocios, se hicieron con el poder político en el país, porque era lo único que había de negocio y de acumulación de capital. Bueno, y eso ha seguido así hasta el día de hoy. Si no se ha cumplido el sueño del uso más colectivo posible sobre el canal y sus áreas revertidas, es porque entre 1977 y la actualidad y el año 2000 hubo una cosa que fue la invasión norteamericana del 20 de diciembre de 1989. Con la colaboración positiva, negativa, pasiva o activa de Noriega y la cúpula militar,
Estados Unidos nos invadió con esa excusa del sacar, entre comillas, al dictador, supuestamente, como lo pinta la burguesía, pero en realidad era para imponernos un modelo de sociedad que es la que padecemos en este momento. Estados Unidos invade Panamá, destruye la fuerza pública, destruye las instituciones del Estado panameño en el 89-90 y lo refunda bajo las condiciones que ellos imponen. En el plano económico, hacen firmar a Guillermo Endara en junio de 1990 un tratado de asistencia, dicen ellos, pero que obliga al país a acatar todas las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Sobre esa base, luego a Ernesto Pérez Valladares privatiza los puertos que eran propiedad del Estado, de Balboa y de Cristóbal, y se los gana esa empresa Hutchinson hongkonesa que hoy los administra, en condiciones que el movimiento popular criticó, que estábamos opuestos a que se privatizaran los puertos y las áreas revertidas. Pero bueno, se hizo bajo la imposición de los Estados Unidos. Es decir, si hoy Hutchinson no le gusta a Trump, hay que decir que Hutchinson está allí y controla los puertos porque fue una imposición de los Estados Unidos durante la invasión. El otro aspecto que Estados Unidos pretendió fue quién controlaba el canal. Sí le preocupó eso y forzó a que la burguesía panameña en unos acuerdos firmaran la reforma constitucional que crea el título sobre el Canal de Panamá en 1994 entre el gobierno de Endara, el saliente, y el gobierno de Pérez Valladares. Entonces, ese título constitucional impuso una junta directiva de la ACP que está controlada por la oligarquía panameña y por los diversos gobiernos, y donde no hay ningún representante ni del sector popular que luchó por la soberanía, ni de la academia, ni de los sectores profesionales del país, ni siquiera de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos. Así que los que ahora sacan a colación que la ACP y los recursos del canal no los ve el pueblo panameño, tienen que aceptar que el movimiento popular criticó eso y que eso es impuesto por los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos no le interesa el canal para darnos democracia ni traernos los beneficios del canal al conjunto del pueblo panameño, ni acabar con los corruptos, porque los corruptos son, en última instancia, amigos de los Estados Unidos, son títeres de los Estados Unidos. Y finalmente ellos, perdón, intentaron mantener una base militar. Recordemos que con Pérez Valladares intentaron quedarse con la base de Clayton, de Howard, con la excusa del combate al narcotráfico. Entonces, por suerte el pueblo se movilizó y luchó contra eso y por eso no hay bases militares. Pero con la transición lograron que Mireya Moscoso y los gobiernos posteriores de Martín Torrijos y demás firmaran diversos acuerdos de seguridad con los Estados Unidos. Entonces Estados Unidos hace ejercicios militares aquí todos los años en un país que no tiene ejército junto al Canal de Panamá, producto de esas imposiciones de la invasión del 20 de diciembre del año 89. O sea, el imperio que controla nuestro país sigue siendo Estados Unidos por diversas vías, gracias a la imposición de la invasión del 20 de diciembre. Finalmente, tendríamos que decir que la represión que lanza Mulino y la fuerza pública contra los compañeros estudiantes de la Universidad de Panamá y otros dirigentes populares es el intento de evitar que el pueblo salga a la calle a defender sus derechos. No solo frente al tema de la Caja de Seguro Social. Ellos no quieren que vuelva a suceder la explosión popular del año 22 contra las alzas de los precios, ni en el año 23 contra el tratado o el contrato minero. Ellos quieren evitar que eso vuelva a pasar. Y quieren evitar que el pueblo salga a la calle a rechazar cualquier intento de Trump de intervenir en Panamá. Porque en última instancia Mulino
como se ha visto, trabaja para Trump. Como bien describió Benjamín en su intervención, Mulino, ante la primera petición de Trump y su emisario en Panamá, comenzó a ceder, se dio de hecho una base militar sin que tenga potestad para ello, renunció al Tratado de la Ruta de la Seda y está dispuesto a discutir el tema de quién controla los puertos de Balboa y Cristóbal. Es decir, enseguida, mientras le habla duro a las periodistas panameñas, mientras su policía reprime a las estudiantes panameñas, él se pone como un guacho frente a las demandas del señor Donald Trump. Así que no va a ser consecuente, como no fue consecuente la burguesía panameña en 1903, como no fue consecuente la burguesía panameña en 1964, nos toca al pueblo panameño salir a hacer esa lucha. ¿Qué podemos hacer? En términos generales, uno, se ha planteado, lo ha planteado el compañero Adiel Rodríguez en un artículo reciente en el diario de La Prensa, la necesidad de la convocatoria al tercer Congreso de la Soberanía, para que las organizaciones populares nacionales nos reunamos y acordemos en común cómo luchar contra ese intento intervencionista de los Estados Unidos y frente a la pusilanimidad del gobierno de José Raúl Mulino. Por otro lado, contrario a lo que dice Mulino, nosotros sí creemos que es necesario que hagamos solidaridad internacional, que fue la que nos ayudó en la lucha por la presencia, contra la presencia norteamericana antes de los tratados del 77. La campaña diplomática que libró Omar Torrijos en ese momento sin duda fue muy positiva y habría que hacer lo mismo. Y yo creo que hay que apelar a la unidad de los pueblos, incluso más que de los gobiernos que son inconsecuentes, y estamos a un año de que se conmemoren 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá, convocado casualmente por Simón Bolívar en 1826 para unir a toda Hispanoamérica, en este caso Latinoamérica, contra las amenazas tanto de lo que era el imperio español como contra las amenazas de los Estados Unidos. Entonces yo creo que hay que trabajar en función de ambas cosas para buscar la unidad nacional de los sectores populares como la unidad internacional de las organizaciones populares y de los pueblos, por lo menos de América Latina y estoy seguro que del mundo, frente a las amenazas del señor Trump. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Y bueno, sin duda nos brinda un panorama también histórico con lo que ha aportado es esto de que ya hemos pasado, es decir, no es nada nuevo. Y el pueblo panameño en su momento, las organizaciones populares, enfrentaron estas situaciones en las calles de distintas maneras. Y que lo que hay, también lo decía la profesora Iliana, que lo que hay es propiciar espacios de organización colectiva, propiciar alianzas a nivel internacional también. Quizás en ese mismo sentido, bueno, no sé, está abierto también el espacio si alguien quiere hacer comentarios, intervenir, alguna consulta. Yo quisiera, tenía tres consultas, si no hay un poco, no sé cómo ustedes ven la influencia, digamos, estamos regresando a momentos ya vividos, pero la influencia como de las redes sociales o de las plataformas de comunicación que también están siendo utilizadas para difundir información falsa y está producto de espacios de autoridad, ¿no? Instituciones específicamente que están señalando, y bueno, y las autoridades encabezadas por el gobierno de Estados Unidos eh, como un poco entender qué se puede hacer también a nivel de comunicación, porque la información puede llegar y ahora se reproduce y puede llegar a personas también jóvenes que desconocen la historia, desconocen lo que ha vivido
Panamá en ese sentido. También cómo combatir esta narrativa. Bueno, lo pongo ahí y ustedes de acuerdo a sus especialidades o los que les muevan un poco comentarlo, estas narrativas que también mencionaba el profesor Beluche, que van en contra de poblaciones históricamente excluidas, ¿no? Que se había logrado de alguna manera posicionar en lo público o tener algunas legislaciones políticas públicas o una comprensión de que las poblaciones históricamente en situación de discriminación, exclusión, como las mujeres, las personas migrantes, indígenas, afrodescendientes con discapacidad, había algo que hacer desde un discurso de derechos humanos. También se está en esta como arremetida contra los países de Latinoamérica, también contra ciertas poblaciones. Entonces, ¿cómo entender eso? ¿Cómo darle la vuelta a esa información? Y bueno, y lo tercero, quizás ya el profesor y la profesora Iliana también dieron algunos apuntes de cómo poder irnos articulando en ese sentido para hacer frente a ello, ¿no? Entonces, quizás, no sé si quisieran compartir tanto doctor Ramón, la profesora Liliana, el profesor Beluche, sobre estos, desde mi perspectiva, nuevos componentes. Quizás ustedes me podrán indicar si en ese sentido, cómo lo ven desde las organizaciones de mujeres. Lo hemos vivido en espacios, digamos, donde se discuten temas de derechos sexuales y derechos reproductivos, legislaciones en la materia, que luego hay toda una comunicación basada en información falsa, pero que te hace que se tengan retrocesos, o sea, que es creída por la población y en ese sentido hace que existan retrocesos o que simplemente las iniciativas sean archivadas, ¿no? Pero ahora estamos viviendo esta misma forma de actuar desde posiciones de poder, ya no de organizaciones diferenciadas, ¿no? Entonces, no, ¿cómo ven estos elementos? Cualquier otro que quieran aportar en base a lo compartido por ustedes. Bueno, eh, no soy yo, gracias por la pregunta, pues, y felicidades también a los dos compañeros por sus intervenciones. No soy yo quien va a decir que las redes sociales no tienen importancia. Me parece que hay que hacer simplemente el trabajo. Nosotros tenemos la verdad, tenemos la historia de nuestro lado, tenemos intereses legítimos, tenemos experiencias. Por supuesto que hay que comunicar. Sin embargo, tampoco vamos a resolver el problema de las redes sociales con esta coyuntura y estamos siendo, estamos siendo víctimas de una operación de desinformación a larga escala desde los centros de poder global. Hemos visto cómo a una mentira sucede otra, cómo de una narrativa va la otra, cómo desde el supuesto derecho histórico de los Estados Unidos por haber construido el canal a tener posiciones de ventaja. Ahora, la última declaración de Marco Rubio va en otro sentido. Ahora lo que están reclamando es que no entienden por qué tendrían que pagar si supuestamente ellos tienen la obligación de defender una obligación en la que ellos mismos se han puesto y una obligación frente a la cual nadie ha expresado tampoco una amenaza. La única amenaza, la neutralidad del canal, a que el canal de Panamá siga operando como ha operado por más de 100 años para beneficio, quizás más de todas las naciones antes que de los panameños y panameñas, la única amenaza real es la conducta actual de los Estados Unidos de América. Entonces yo siento que sí hay que hacer el trabajo, hay que comunicar, pero tampoco hay que desesperarse eh, con lo que es fácilmente desesperante
abrir cualquier red social en estos momentos produce angustia. No se diga Twitter, no se diga Instagram, no se diga Facebook, que ya va en el mismo sentido de las otras redes sociales. Al final, todos estos problemas pueden discutirse millones de veces por personas reales o por cuentas falsas en redes sociales. Sin embargo, así como ocurrió en el siglo XX, la solución final a este problema, bueno, no final, la resolución a este problema va a definirse por lo que ocurra en el mundo real, en las calles de Panamá. Si hay alguna posibilidad de que la amenaza no se concrete, va a ser por la resistencia que panameñas y panameños puedan expresar visiblemente en las calles, y no necesariamente por las horas que perdamos tuiteando o comentando en Facebook. Se puede comunicar, tenemos la verdad, pero tampoco hay que perder la vida conectado en redes sociales. Vale, muchísimas gracias. Sí, es un tema de salud mental. Sí, muchísimas gracias, Ramón. Eh, Ileana, profesor Olmedo. No sé si Elena quería decir algo. Bueno, yo diría que sí, el tema comunicacional en estos momentos es una pieza muy importante, ¿no? Y aparte de eso, a riesgo de parecer una cuestión de advertencia y poca coincidental, recordar quiénes son los personajes que están alrededor en estos momentos de el presidente de Estados Unidos, ¿no? Definitivamente este tema el encuentro y la negación de la verdad resulta sumamente problemático para nuestras vivencias y más allá de esa vivencia, digamos, cotidiana o en la cotidianidad para las organizaciones del movimiento social y popular, ¿no? Definitivamente yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ramón, estamos, vivimos y quizás vamos a seguir resistiendo a una guerra mediática ahora a una escala quizás relativamente nueva desde nuestras experiencias, en donde las modificaciones o los cambios que se pueden hacer dentro de los gobiernos o de las figuras políticas aceptables pueden pasar por la cantidad de cuentas en redes sociales que puedan acceder o tener para moldear un discurso, una narrativa. Así que nos toca definitivamente trabajarlas, pero también soy parte, como dice Ramón, los cambios los vamos a realizar de otra forma, quizás haciendo algún tipo de revisiones a la manera en cómo generamos las relaciones entre las organizaciones del movimiento social, entre las mujeres, entre los campesinos, entre los migrantes, entre las sexodiversidades. Creo que esto es clave, poder entender que esta lucha no solamente debe quedar en manos del movimiento popular, de los trabajadores organizados formalmente, y que va a demandar esta tan ansiada, llamada y soñada unidad en la práctica que nos está pidiendo a gritos este momento histórico que estamos viviendo. Sí, bueno, yo agregaría a lo dicho por los compañeros que hay que comprender que lo que está en crisis con el sistema capitalista es el modelo político del Estado liberal que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Ese Estado liberal fue en cierta forma como una especie de negociación, porque la derrota del fascismo de la década del 30 y 40 fue gracias a la movilización popular, sobre todo a la lucha heroica del pueblo soviético, que derrotó desde Stalingrado en adelante el proyecto fascista mundial de Hitler, y a partir de eso también se fue obligando a Estados Unidos a intervenir en la guerra. Y luego se pasó a un mundo capitalista en Occidente,
pero con ciertos derechos sociales que se llamó el estado de beneficio, es decir, tratar de que el capitalismo no exacerbara la explotación de los trabajadores y reconociera ciertos derechos laborales, que se inicia a partir del gobierno de Theodore Roosevelt. Y posteriormente las luchas democráticas de los pueblos, la movilización revolucionaria logró la independencia de todas las excolonias de los países europeos en África, en Asia, empezando por la India y China, y logró después la movilización, el reconocimiento de derechos de poblaciones como el de las mujeres durante la década de 50, 60, 70, por sus derechos eh, como mujeres reproductivos, sexuales y de todo tipo, incluso democráticos, de participación política. Y posteriormente las poblaciones LGTBI y demás. Como ese Estado liberal está en crisis, hay mucha gente enojada que está molesta con la situación, que vive cada día peor, que está con ganas de explotar, pero entonces no sabe a quién echarle la culpa. Y la habilidad de los proyectos de la ultraderecha, los proyectos neofascistas, es tomar el enojo de la gente para enfocarlo directamente sobre los derechos conquistados o por conquistar de algunos sectores. Entonces el culpable de su situación ya no sería el Estado capitalista, sino serían los migrantes. O la teoría de género, los derechos de las mujeres, o los derechos conquistados por las poblaciones LGTBI, etcétera, etcétera. Siempre se busca enfocar a un enemigo que sería otro sector explotado, porque la habilidad de los imperios y de los sistemas de explotación de clase es el divide y vencerás de Julio César. Bueno, a nosotros, ¿qué nos toca? Nos toca hacer esa lucha. No solo, hay que hacer la lucha en las calles, es importante, pero también está la lucha ideológica. Recordemos lo que decía Gramsci. Hay que ganar, hacer la batalla por la construcción de un modelo cultural distinto al de los opresores, que sea el de los oprimidos. Eso va a fortalecer la lucha central. Como dice Benjamín, es muy difícil pelear todos los días contra los trolls que crean automáticamente, contra los call centers que están pagados especialmente para hacer ese tipo de cosas, pero igual cada uno en su trinchera debe plantear nuestra verdad y hacerlo con nuestros amigos, nuestros allegados, compañeros de trabajo, y plantearlo también sin temor mientras podamos, mientras podamos en las redes sociales, para demostrar que existe otra visión del mundo posible y señalar a los verdaderos culpables de la situación que hay. Y en ese mismo sentido quería decir a aquellos que desde los call centers están diciendo eso de que vamos a pelear por la soberanía, que los que manejan el canal y los recursos son unos corruptos que se los roban. Sí, hemos luchado, el Movimiento Popular Panameño ha luchado contra ese modelo, contra ese título constitucional que administra la ACP, contra los criterios que se han utilizado con los recursos del canal, como dijo Benjamín al principio, contra la ampliación a costa de pagar el gasto social del país, la deuda social que el Estado tiene. Hemos luchado contra eso. Pero esa lucha es aquí entre panameños. Estados Unidos, si interviene, no va a hacerlo en función de los intereses del pueblo panameño. Por eso, si queremos sacar a los corruptos de la administración del canal, tenemos que luchar también contra Donald Trump y sus amenazas. Gracias, profesor. Profesora Eliana, Ramón. Voy a dar un espacio, bueno, si tienen alguna pregunta, toda la libertad, algún aporte, quienes nos acompañan, también pueden hacerlo a través del chat. Voy a dar el paso que nos acompaña la profesora Carmen Gerald, ella es la presidenta del Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá. Profesora Carmen. Muchas gracias, Jennifer. Realmente
Este conversatorio virtual definitivamente ha sido un espacio que nos ha permitido ese intercambio, ¿verdad? De temas de mucha preocupación, especialmente de toda esta amenaza que está viviendo el país a su soberanía, pero es que además también en este espacio virtual, en esta temporada de verano, ha sido muy interesante en el sentido de que hemos podido contar con la participación. Estaba dando una mirada de la audiencia y hay personas que se están conectando desde las provincias, lo cual estuvo a propósito de las redes, muy buena conectividad y bueno, un mensaje por ahí que recibimos de un colega de Costa Rica también. Creemos desde el Colegio de Sociología y Ciencias Sociales que la participación del movimiento social, ¿verdad? En la protesta tiene definitivamente un gran valor y como colegio también tenemos un compromiso, digamos, para llevar también una voz de preocupación, de presentar también nuestras propuestas ante lo que está ocurriendo. Compartimos también el tema de que cuando estamos dando una mirada a los últimos acontecimientos, sí ha habido una marcada presencia de las unidades policiales y igual que en momentos anteriores, la represión ha estado focalizada y dirigida fundamentalmente a los movimientos sociales, sí, pero de manera muy particular a las mujeres. Con este conversatorio, a propósito de lo que les escuchaba las intervenciones, recordaba unas palabras de Simone de Beauvoir, que creo que queda súper atinado y que pues no pierde vigencia, que decía que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. En momentos como este, en un momento en que el país está esperando que quienes nos gobiernan tengan una posición frente a lo que es la amenaza a nuestra soberanía, observamos que en el momento de las protestas empieza nuevamente a ser cuestionada también la realidad que viven las mujeres en este país y que por supuesto presentes han estado durante todo este proceso. Agradecemos definitivamente la intervención del profesor Ramón, la profesora Liana y el profesor Olmedo, y con este espacio que empezamos, como bien dijo Jennifer, empezamos este año con este primer conversatorio virtual. Esperamos contar con todos ustedes también para las siguientes actividades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Y bueno, yo también reiteramos lo ya dicho por el profesor Olmedo, Carmen, todo, digamos, quienes integramos el Colegio de Sociología y Ciencias Sociales, de acompañar los espacios de reflexión para seguir recuperando esa memoria histórica. Y lo que decía el profesor, de seguir reafirmando la verdad la tenemos desde en nuestro lado. La memoria histórica, esa conciencia de lucha, y lo que decía Eliana, ¿no? También de comprender que debe haber un espacio de vinculación entre organizaciones y no entre organizaciones de mujeres, entre organizaciones, digamos, ambientalistas, quienes están en otras áreas, porque ahora es necesario, ¿no? Es necesario esa unión, esas acciones coordinadas. Bueno, quedamos a la orden desde este espacio para seguir estableciendo las reflexiones, aportando a entender lo que está ocurriendo, pero también a la movilización, acompañar las acciones de movilización social y de defensa del movimiento social, sí, de los derechos humanos de las personas que están siendo criminalizadas. Y bueno, de esta forma nos despedimos desde el colegio agradeciendo el espacio que nos brindan. Tamara. Sí, agradecer nuevamente las intervenciones
de todos han sido brillantes desde su perspectiva, nos han aportado desde la historia, desde el derecho, desde los movimientos estudiantiles que han sido históricamente los que han logrado muchas de las conquistas que hoy tenemos. Sin esos movimientos, tal vez no hubiésemos tenido la soberanía de la que hoy gozamos y que tenemos que defender. Y hoy día, como cientistas sociales, con muchísima más razón, poder reforzar y estar allí presentes y ofrecer estos espacios, como decía Jennifer y como comentaba también Carmen, para poder conversar y tomar iniciativa y acción. Muchísimas gracias a todos y todas por su participación. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego.